Hoy te platicaré de la incursión de la Marina en la COFEPRIS para echar a servidores públicos corruptos, del abatimiento de un líder regional de la familia, así como de la retención de 25 soldados por pobladores en Petaquillas. Bienvenidos a El Caporal del 7 de junio. ¡Comenzamos! Tremenda bronca en la que se metió el alcalde de Ocosocuautla, Chiapas, el morenista Javier Maza Cruz. Primero, ofreció una conferencia de prensa para anunciar un evento cultural, recomendó a los ciudadanos leer para que no crean que el feminismo y la homosexualidad son cosas normales. Por ejemplo, ahorita todo el feminismo o el hecho de la parte de la sexualidad, si somos lesbianas, gay, trans, ¿no? Poli, multi, pansexuales, o sea, todas esas cosas que pues hacen ver que pueden ser normales, pero no lo son, ¿no? Entonces, pero ya tú platicas con muchos chicos y ya traen esto en su cabeza. Pero si vamos teniendo una parte en la cual la gente se acostumbre a leer. Por estas palabras, colectivos interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tras lo cual el ayuntamiento bajó el video que te acabo de mostrar, lo bajó de sus redes sociales, y entonces el alcalde subió un nuevo video, en donde ofrece disculpas a sus habitantes. Muy buenas tardes. Quiero aprovechar esta plataforma personal para expresar mis más sinceras disculpas a toda la comunidad LGTB y a los colectivos feministas. Esto por mi comentario emitido el día de hoy en la rueda de prensa del Festival Emergente que en días próximos se llevará a cabo en el municipio. Aclarando que tanto un servidor como todo el gobierno que represento es respetuoso de todas y todos los ciudadanos sin discriminación alguna. Reitero mis disculpas para todos aquellos y todas aquellas que pude haber ofendido con mis comentarios y tengan la plena seguridad de que este ayuntamiento es y será siempre incluyente para todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias. Te presento el río Santiago, ubicado en el estado de Jalisco. Junto a la cascada del Salto de Juanacatlán, vean qué altura de la espuma. Nunca había visto así, parece un paisaje un poco lunar. Fácil, tiene 2 metros, 3 metros de altura toda esta cantidad de espuma, que esta no la están generando las aguas municipales. Esta espuma se forma por todos los químicos combinados de las industrias, rastros, tequileras, talleres de maquila y claro también de los municipios y lo que cada uno en nuestras casas contaminamos. Este video data de julio del 2020, quizás es algo viejo, pero el problema que acaba de darse a conocer tiene un origen todavía años más atrás, lo cual lo hace más preocupante porque se trata de un problema vigente. Resulta que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí realizó un estudio del agua y también estudió a los niños de la zona y determinó que por la contaminación los pequeños resultaron con altas concentraciones de sustancias tóxicas en la sangre. El resultado de este estudio fue entregado a la Comisión Estatal del Agua y a la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. Entre los funcionarios que recibieron este estudio fueron Ricardo Robles, director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento y Abastecimiento de la Comisión Estatal del Agua, José Mario Márquez, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Estatal, y Bernardo Carrillo, el jefe de Atención Médica también de la Secretaría de Salud. Esta historia del estudio data de hace más de 10 años. Estos servidores públicos ya no lo son más, ya se retiraron de sus funciones. Este lunes 6 de junio ya de este 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió esta recomendación que ves en pantalla, en donde reveló la realización y la entrega de ese estudio hace 10 años, así como que este fue ocultado por los servidores públicos durante una década. La comisión ha pedido a las autoridades no solamente atender ya este estudio, sino saber qué pasó con los niños afectados por los contaminantes y qué ha pasado con los habitantes de la zona desde entonces. Activistas también han pedido cárcel
para los responsables de este gravísimo ocultamiento. La corrupción invadió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, motivo por el cual fueron cesados 32 funcionarios públicos. Para lograr este desmantelamiento de lo que la autoridad ha nombrado estructuras delictivas, fue necesaria la intervención de la Marina. Todo tras la orden del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, según se informó este martes 7 de junio en la conferencia matutina. Los 32 dados de baja eran titulares de unidades administrativas, dictaminadores y verificadores. Tras la intervención, fue creado el Centro de Inteligencia contra Riesgos Sanitarios. Se trata de la intervención de fuerzas, de elementos federales en una institución del gobierno del Ejecutivo con más cesados prácticamente de un jalón. Así lo informó el titular de la COFEPRIS, Alex Schwartz. Hemos removido de su cargo a 32 funcionarios que van desde titulares de unidades administrativas hasta dictaminadores y verificadores, cuyo único propósito era enriquecerse a costa del gobierno y en detrimento de la salud de las y los mexicanos. Estos funcionarios que usaron a la COFEPRIS para beneficio propio fueron sustituidos por personal que pasaron por estrictas pruebas y exámenes de confianza en la Unidad de Inteligencia Naval. Hace unas horas, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur condenó a 6 años con 8 meses de prisión a 3 miembros del Jalisco Nueva Generación, entre quienes está César Enrique Caro Escobar, sobrino de Rafael Caro Quintero. Los sentenciados se declararon culpables de traficar armas de Estados Unidos a México. De hecho, la Fiscalía General de la República informó que fueron encontrados también responsables de delitos contra la salud y de posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército. La Fiscalía aseguró que la investigación contra estas 3 personas inició en mayo del 2020 tras una denuncia anónima, por lo que fue hecho un cateo en agosto también del 2020 en la alcaldía Coajimalpa, en donde se realizaron las detenciones. Estas imágenes que te muestro a continuación han sido compartidas por la misma Fiscalía General de la República hace apenas unas horas. Áreas de inteligencia del gobierno han reportado la muerte de Eduardo Hernández Vera, alias Lalo Mantecas, quien ha sido señalado como líder regional de la familia michoacana. Esta información, dado como te decía por áreas de inteligencia, la basan con confirmaciones que han obtenido por parte de la pareja sentimental y el hijo de la víctima, de Lalo Mantecas. Recordarás, él fue reportado desaparecido desde el pasado 30 de mayo, luego de que tuvo una reunión en Ciudad Hidalgo con gente de los Correa. Sin embargo, fue encontrado asesinado a tiros, según han informado las autoridades. Fue encontrado este lunes 6 de junio, alrededor de las 7 de la tarde, en condiciones y en un lugar no especificado por las mismas autoridades. Lo que sí han señalado es que consideran que la muerte de Lalo Mantecas fue ordenada por el PES, un dirigente de la familia michoacana con presencia en el Estado de México y en Guerrero, como parte todo de diferencias que tuvieron al interior de este mismo grupo delictivo. Ha trascendido la realización del funeral en territorio del Estado de México, de hecho cerca de la localidad de Cañadas de Nachititlán. Imágenes de ese evento. Durante la noche de este lunes y la madrugada de hoy, 6 y 7 de junio, en las inmediaciones de la comunidad de Petaquillas, ubicadas apenas a 8 kilómetros de Chilpancingo, Guerrero, han sido incendiados al menos 10 vehículos del transporte público. 5 vehículos del transporte público. Pobladores, autodefensas y autoridades obligaron a los transportistas también a suspender el servicio de la ruta Petaquillas-Chilpancingo. En respuesta, ya este martes, las autoridades
iniciaron un operativo, se movilizaron al lugar elementos del ejército y de la Guardia Nacional. Pero la sorpresa fue que estos elementos del ejército fueron retenidos por pobladores. Se calcula que son 25 los militares que fueron retenidos. Comentarles, ya casi se cumplen 5 horas de que elementos del ejército mexicano se encuentran retenidos por pobladores. Poco después de la 1 de la tarde, al lugar llegaron para negociar con los pobladores y los habitantes el director de Gobernación Estatal, Francisco Cisneros, el delegado de gobierno en la región centro del estado, Raúl Suárez Martínez, entre otros servidores públicos del gobierno estatal. Pero pobladores retuvieron también a algunos de los negociadores, por lo que el balance se actualizó a 25 soldados y 4 funcionarios del gobierno del estado de Guerrero retenidos. Lo que pedían los pobladores es que les permitan tener un retén por parte de la policía comunitaria en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, además de que acusaban a los soldados de haber incendiado una casa durante su incursión. Pero ante la petición de este retén, las autoridades no cedieron. De hecho, la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado, ofreció una base, la creación de una base de operaciones mixtas en donde operen elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal para proteger el tramo Chilpancingo-Petaquillas. Pero los pobladores tampoco se manifestaron en aceptar la oferta. Por la retención, al lugar llegaron más elementos federales, esperando la indicación de sus superiores por si tenían que intervenir para liberar a esos 25 soldados y 4 servidores públicos del gobierno estatal. Pero hace apenas unos minutos los mismos pobladores decidieron dejarlos en libertad y los echaron a gritos y a pedradas. Te comparto un par de videos de cómo ocurrió esta liberación sin que haya existido hasta el momento un acuerdo entre las partes. Así que, si bien la liberación es un hecho, la tensión todavía continúa. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos ahorita en Twitch en menos de 5 minutos. Nos vemos en la plataforma. El link de esa red social y de todas la encuentras en la descripción de este y de todos mis videos. Gracias y buenas noches. Liberar ya a los elementos del ejército mexicano y los mismos habitantes de la comunidad de Petaquillas pues están, como pueden escuchar, están pues corriendo a los elementos del ejército mexicano y de la policía estatal. De esta manera están gritándoles que se salgan de su comunidad, están aventándoles piedras.